Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra cuarta sesión de la materia optativa sobre los prosistas griegos, en la cual de forma específica estamos revisando la vida y obra de los llamados padres de la Iglesia de origen o lengua griega. En este semestre, en otro semestre alternativo, estudiamos a los padres de la lengua latina. Terminábamos nuestra sesión anterior con esta fotografía muy interesante, impactante, tal como hemos desarrollado en nuestras sesiones. Hemos podido tener acceso virtual a estos testigos que son papiros, manuscritos, códices que conservan los textos de estos autores griegos, cristianos de la antigüedad, que nos interesan y que estamos tratando de comprender en su contexto general, histórico, cultural y religioso. Y hoy en esta sesión, hoy en esta sesión también abordaremos ya como una gran introducción de todo nuestro curso, pero muy necesaria. A partir de la próxima sesión iremos viendo ya sistemáticamente a los autores, pero todo esto que hemos estado viendo, varios aspectos, varios puntos de la unidad 1, nos ayudan a terminar de ubicar dos cosas. Una, ese surgimiento del cristianismo en la antigüedad, dependiente de o en relación con otra de las grandes religiones de la antigüedad, que es el judaísmo. No se puede comprender el cristianismo sin el judaísmo, porque hay muchos aspectos, tanto históricos como culturales, como religiosos del cristianismo, que están en vinculación. También podremos hablar en algún momento de cierta continuidad y sí, obviamente, de rupturas, pero unas rupturas que no son irreconciliables a lo largo del tiempo. Ya lo estaremos viendo después por qué decimos esto. En el tiempo de los apologistas griegos, en el periodo niceno y sobre todo en uno de los aspectos que incumbe más, que tiene que ver más con la gran literatura patrística griega y patrística en general, que es el tema de la exégesis bíblica, o sea, la interpretación que estos autores, tanto griegos como latinos, hacen del texto bíblico, y donde tiene una gran influencia también el judaísmo y una figura muy específica, Filón de Alejandría, que empezaremos a ver en las próximas sesiones, su relación con Clemente, con Orígenes y después en gran medida con muchos de los autores del siglo III y sobre todo IV. De ahí también pasa a la patrología latina, a los autores latinos, en cuanto que los autores latinos son influenciados, sus lecturas sobre el tema de exégesis son precisamente de los autores griegos, que son a su vez influenciados por las técnicas exegéticas bíblicas de Filón de Alejandría, a grandes rasgos lo que llamamos el tema de la exégesis alegórica, que iremos desarrollando pues. Pero como digo, aquí, viendo estos códices, podemos pensar en esas comunidades cristianas. Hemos hablado de comunidades cristianas que van formando lo que se llama la gran iglesia, pero también comunidades cristianas que van formando lo que se llaman las heterodoxias. Ya hemos hablado de grupos heterodoxos, tanto gnósticos como algunos que son descritos o mencionados en el texto del Nuevo Testamento, los simoniacos. Después, en este siglo II, a la par de los padres apostólicos y apologistas griegos,
se describen estos mismos autores y posteriormente Irineo de León, el gran autor que describe en su Adversus Hereses muchas de estas herejías, pues nos habla de diversos grupos. Están los acuarianos, los valentinianos, los ahí existe otro, los marcionitas y muchos otros grupos que están fortaleciéndose y consolidándose en este siglo segundo que estamos abordando. Después, hacia el siglo tercero y cuarto, siguen teniendo una presencia y de acuerdo al grupo heterodoxo, pues tendrán una influencia, tendremos noticias, tendremos evidencias arqueológicas, objetos culturales como estos códices que vemos que a lo largo de los siglos pues han dejado una huella y han influenciado en otros autores, en otras personas, en otros grupos posteriores, en la Edad Media o en la actualidad. Pasamos a la siguiente presentación. Aquí. Esta imagen no la alcanzamos a ver en la sesión anterior, ¿verdad? ¿Me pueden confirmar? No, que no. Ok, no. Bueno, no es una trampa, no es un acertijo, es vamos a decir, un experimento, ¿sí? Alcanzamos a ver bien esta página de uno de los códices de Nag Hammadi. ¿Me pueden confirmar? Sí. 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 Bueno. Sí. Que vamos a quedarnos, lo hacemos rápido, obviamente, pueden participar quienes así lo deseen. Tenemos un colofón y un incipit en esta página. Vemos aquí la numeración. Aquí tenemos un colofón, muy interesante para quien estudia la codicología o la historia del libro, pero no podemos entrar ahorita en eso. Por aquí lo tenemos. Y aquí está, bueno, este adorno, ¿no? Con el que se suele terminar un texto dentro de un códice. No hay letra capitular, todavía no está ese uso, y no está ese uso en este ámbito alejandrino, egipcio, de donde provendrían estos códices. Pero aquí tenemos un incipit. Entonces, ya que les dejé ver un poco, también échenle un pequeño ojito a las primeras líneas o a cualquiera de las líneas de estas páginas de un códice de Nag Hammadi. Que alcanzan a leer en las letras más grandes. Adelante. ¿Quién quiere participar? Yo alcanzo a ver Kata Joanen Apócrifon. Ajá. No sé qué es eso de medio. No alcanzo a distinguirlo, pero eso es lo que alcanzo a ver. Kata Joanen Apócrifon. Ajá. ¿Tuviste alguna dificultad en la lectura? No, en esas no. ¿En alguna otra línea? ¿Observas algo curioso, algo interesante, algo que te llame la atención o todo perfecto? ¿Alguien más que quiera participar? Me llama la atención que en la octava línea me parece hay un espacio en blanco y el texto está pegado a la derecha. Ajá, perdón, dijiste algo, no te escuché bien. ¿Otra vez me puedes repetir? Sí, ¿ya se oye?
Sí, 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 perfecto. Ahora sí se oye mejor. Ujú. Me llama la atención que en la octava línea aparece, hay un espacio en blanco y todo el texto está pegado a la derecha. Aquí. Estoy, ajá. Ok. Bueno, vamos a... ¿cómo puedo hacer esto entonces? Mientras alguien más quiere hacer algún comentario, voy a tratar de que se vea un poco más grande el texto. A ver. ¿Alguien más tiene algún comentario? Ahí se ve un poco más grande, ¿verdad? Decías aquí, ¿verdad? Sí. Ajá, perfecto. ¿Alguien más desde la prudencia? No quisiera decir la timidez, no pasa nada. Que digan, que opinen, a lo mejor es esa intuición que no quieren expresar la clave que quiero compartir con ustedes. Pues no sé si sea relevante, A pero ver. no sé, a lo mejor podría ser importante que pues, el mismo texto está marcado como apócrifo cuando se suponía eran textos que hicieron como del autor que decían ser. No sé si me explico. Ujú. Bueno, sí, el tema de la pseudoepigrafía ya hemos mencionado, otra vez tendrá que salir ahora eh, el mapa mental o digamos la serie de conceptos que mostraremos a continuación. Sí, sí es importante, pero a ver, un poquito más, fijémonos, y si no, pues bueno, ya tampoco pasa nada, ¿no? Fijémonos un poco más, voy a hacerlo todavía un poquito más grande. A ver si lo logramos. Sí lo logramos. Ujú. Ahí se alcanza a ver un poco más grande todavía, ¿verdad? Yo sé que es difícil pues leer un texto así, obviamente, sin siquiera tenerlo antes, pero por ahí sí se alcanzan a ver la penúltima línea, en la segunda línea de arriba, se alcanza a ver el cursor, ¿no? Sí. Ajá. ¿No hay alguna cosita que nos llame la atención? Profe, Sí, podría ser el signo de admiración, bueno, no, no es un signo, ¿verdad? Pero parece. ándale, vamos bien por ahí. ¿En dónde lo ubicas? A ver, es, ¿Este de aquí? no, en la octava línea. Ah, bueno, también. Sí, Ajá, ¿verdad? es que hay varios signitos ahí. Ajá. Exactamente esa es la clave. Vamos a ver, tengo un problemita que es que no veo dónde. A ver, es que aquí está el chat, pero quité lo de las cámaras y ahora no los veo para ubicarles sus nombres, porque sí los voy conociendo, pero todavía no los ubico a todos. A ver, ayúdenme, por favor, ¿cómo recupero ver las cámaras? O bueno, aunque no se vean. ¿Quién me ayuda a cómo saco eso? En vista, esta Ajá. está arriba en la esquina superior derecha. Ujú. A ver, voy a dejar de compartir. Ah, sí. A ver, Y ahora ahí le sí. Ajá. A ver, ahora vuelvo a compartir.
No alcanzo a ver las camaritas. Bueno, entonces, si me hacen favor, en lo que lo recupero, de decirme su nombre a la hora de su participación. Recuérdame, entonces, habías dicho los signos de admiración. Sí. Bueno, soy Carolina. Carolina, sí, gracias, Carolina. Bueno, estamos ante un texto que no está escrito en griego. Esa es la clave. Esto es un texto copto. Y el copto utiliza los caracteres griegos para su escritura y pudiera ser que, como hicimos el ejercicio, comprendamos una parte de las palabras o de las expresiones debido al conocimiento de la lengua griega. Pero como vemos, aparecen esos otros signos que son parte de ese alfabeto griego, copto, en el cual están estos textos. Observamos aquí una cruz y en alguna otra parte, o si nos ponemos a hojear los textos, pues encontraremos el llamado astronauta. Hay un carácter copto que parece como un astronauta. Aquí observamos también. Hay como un 8 también por ahí. Entonces, sí, tenemos que estar, pues, interesados en esto. Vamos a utilizar esa expresión, interesados. Atentos, no tanto porque no nos vamos a dedicar ahora a profundizar más que en líneas generales esto, pero lo que sí, como veremos en un momento, dentro de el estudio del gnosticismo, una de las grandes críticas que se ha hecho a las interpretaciones sobre el gnosticismo es el error acusado por parte de algunos especialistas, en el que caerían algunos otros especialistas de leer mal los textos coptos o los textos de Nag Hammadi. Y al leerlos mal, pues estaríamos ante esta problemática de saber realmente lo que dicen estos textos. Entonces hay que realmente pues tener el estudio de la lengua copta para esto. Es una barrera no insalvable, pero sí, en este caso tenemos que dejarnos guiar mucho por los especialistas y analizar que también hay fases en el estudio de los textos de Nag Hammadi, en el estudio del gnosticismo, que es previo a esto, y que ha habido, si al inicio de nuestras sesiones decíamos, ¿se acuerdan que decíamos que el manual de Quasten hay que tomarlo con un poquito de reserva? Con más reservas, tenemos que tomar aún más en nuestras manos y todavía con más prudencia, ¿verdad? Realizar lecturas y estudio sobre los apócrifos y sobre el Nag Hammadi especialmente, de acuerdo a la época en la que se haya realizado el estudio que caiga en nuestras manos. O sea, simplemente quiero pues dar este aviso de navegantes que a veces grandes textos muy valiosos en su tiempo ya están totalmente superados en este campo de estudio. Sí tenemos que estar en la vanguardia y también saber que existen al menos 2 o 3 escuelas interpretativas sobre la literatura apócrifa y sobre la literatura gnóstica, y que hay que tenerlas muy en cuenta, y que todo esto sigue en vías de estudio, de construcción y de discusión por parte de los académicos. El boom que se ha dado en este campo de estudios en el siglo XX y sobre todo, digamos, de los años 80 en adelante, pues es monumental, impresionante.
pero sí, no todo lo que se publica, ni incluso por parte de las mejores universidades o de las mejores editoriales, a veces es lo definitivo, porque, como les digo, hay muchos aspectos como este que acabamos de experimentar nosotros también. Pareciera un poco sencillo o un poco ingenuo, pero no es así. Tenemos que tener muy en cuenta todas estas cosas. Como en general, aunque en el campo de los estudios patrísticos ya hay mucha más práctica, mucho más estudio y mucho más crítica en diversos aspectos, en el campo de los apócrifos todavía hay este campo de construcción y de discusión acerca de teorías o interpretaciones. Esto no quiere decir que no valga toda la investigación que se haya hecho, pero sí que hay que tomar con mucha precaución o atención académica los estudios. También, ¿por qué digo esto? Porque, pues, más o menos, por el conocimiento que todos podemos tener, este tipo de literatura y de textos han sido muy llevados al campo del fanatismo, de los estudios esotéricos y de la pseudociencia. ¿Y qué más les podría decir a ustedes? ¿Sí? Seguramente habrán visto documentales incluso de los canales como History Channel o National Geographic. Hay grandes documentales sobre estos textos, sobre los contenidos de estos textos, pero muchas veces el manejo que se hace de los mismos va no solo en la polémica. Un servidor va a expresar o va a dejarles el panorama de esto en la sesión de hoy, pero más allá, hacia otros campos donde, como digo, la pseudociencia o la ciencia ficción pues ya rayan en pues al menos diría yo, en algo que no es académico. Ahí sí, obviamente, un servidor ya no entra, pero pues como todo mundo, pues yo también tengo mi postura sobre esto. Exactamente, ¿qué les puedo decir para no ser tan críptico? Pues que no podemos aceptar de ninguna forma que el contenido, ya para decirlo clarito, ¿verdad? El contenido de ciertos textos apócrifos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, pues nos lleve a interpretaciones históricas que conlleven la reinterpretación del judaísmo, la reinterpretación del cristianismo, porque esto es una especie de, o sería una especie de nueva teoría que destruiría toda la historia de tanto el judaísmo como del cristianismo y no valoraría pues todos los otros textos que llamamos teóricamente canónicos, tanto judíos como cristianos, como de los padres de la iglesia. Habría dos posturas. Entonces, o tienen razón los textos canónicos y los padres de la iglesia, o no tienen razón y los que la tienen, y por eso hay que construir la historia sobre ellos, serían los textos apócrifos. Y más allá, sobre esas bases, pues llegar a ese cierto absurdo de pues fundamentar que toda esta literatura está revelando misterios ocultos o al final de cuentas, pues también la barbaridad, es mi postura, de decir que en Enoch o en otros textos, pues están describiéndose contactos humanos con extraterrestres y toda una serie de situaciones que se llegan a decir, como digo, tanto en estos documentales como también en cierto tipo de literatura, ¿no? Bueno, vamos a hacer la exposición y después podemos dejar un momento de opinión, de debate, si quieren, al respecto. Vamos a empezar a hablar, hay dos pantallitas sobre esto, y después viene un poco más específico el tema del gnosticismo. Schneel Melker
lo tenemos ahí en la parte derecha superior, nos dice una especie, nos aporta una especie de axioma que un servidor al menos está totalmente de acuerdo en esto. ¿Cuál es este axioma? Cada apócrifo debe ser analizado por separado. Tenemos que tener este principio de estudio muy en cuenta. Ahora, ¿desde qué aspectos vamos a analizar cada uno de estos textos? Pues es algo muy interesante, pero podríamos decir que es una especie de técnica quirúrgica de análisis literario e histórico de los textos, teniendo en cuenta lo que sería nuestro axioma. ¿Qué es lo que tenemos que ver? O sea, si tenemos un apócrifo delante, Evangelio de Tomás, Protoevangelio de Santiago, Evangelio de los Ebionitas, Acta de los Hechos Apócrifos de los Apóstoles de Juan o de Andrés, o una muy interesante que me salió hace 2 días. No, yo desconocía que existiera estos Hechos Apócrifos de los Apóstoles. Se los voy a pasar. Precisamente el día de hoy y mañana en la Universidad de Valencia se está desarrollando un congreso sobre estudios patrísticos y apócrifos, y hay una conferencia sobre ese texto que voy a tener que investigar, y que pues ni siquiera se atribuye, porque la mayoría de los hechos apócrifos de los apóstoles están atribuidos a alguno de los apóstoles, sea Pedro, sea Pablo, sea Andrés, Juan o Tomás, los que se llaman los grandes hechos apócrifos de los apóstoles, pero este otro no lo conocía, y que pues nos lleva a esta situación que les digo, no son tantísimos textos, estamos hablando aquí de un universo de entre 200 y probablemente 250 textos, a los cuales ni siquiera todos los podremos llamar al final de cuentas apócrifos, porque algunos ni siquiera quisieron caracterizarse, o los autores de estos textos, ni las comunidades de estos textos, y querían siquiera postularlos como textos canónicos para que fueran introducidos en sus Biblias, como hemos estado diciendo en la sesión anterior. Ellos, en muchos casos, ya sé por qué no tenía la cámara, ya lo descubrí, porque yo la había quitado. Ellos ni siquiera quisieron combatir con la gran iglesia e introducir estos textos a la Biblia. Estos grupos heterodoxos, conciben estos textos, van generando toda esta literatura para ellos, como textos de su espiritualidad y como textos de su teología. Tenemos pues, como digo aquí, que ver a qué grupo y cuál es la creencia de ese grupo. Primer paso para estudiar cada texto apócrifo. Hay pues que tener esto en cuenta. Hay una frontera entre la ortodoxia y la heterodoxia pues en estos grupos. Incluso tenemos personajes que comenzaron siendo ortodoxos y que después de varios años ellos o personajes en torno a ellos los atrajeron hacia un grupo heterodoxo y terminaron su vida y terminaron sus obras y su teología en el campo de la ortodoxia. Es el caso, por ejemplo, de en el ámbito latino, el gran escritor Tertuliano, que todo esto de los ortodoxos y heterodoxos, de los libros canónicos y de los apócrifos, al estarse desarrollando entre el siglo II y siglo III, involucra a todo el ámbito del cristianismo, unos en lengua y geografía, digamos, relacionada con el ámbito griego,
y otros en el ámbito latino. Esto también aplica para el ámbito latino, aunque ahora lo estamos viendo en la patrología griega. Tenemos que tener en cuenta las religiones orientales, muy importante su presencia, no solo en, o no dentro del cristianismo de los orígenes, sino a nivel general, del siglo I antes de Cristo al siglo II, III después de Cristo de la era común. La presencia de las religiones orientales en el Imperio Romano es muy amplia, está profundamente documentada y hay muchísimos aspectos muy interesantes que conocer y reconocer. Me quedo solamente con uno, el tema de un culto oriental. Contactos se va difundiendo esta religión del culto de Mitra o el mitraísmo y va circulando precisamente sobre todo en ámbitos castrenses, o sea, entre los soldados, y llega hasta la mismísima Roma. ¿Cuándo y dónde? En el siglo II, siglo III, en esa urbe cosmopolita y que vive un verdadero ámbito muy semejante a la New Age que estamos viviendo nosotros en nuestros días, hay un universo de religiones, un universo de creencias y las personas en muchos casos hacen sincretismos de estas ideas religiosas o de estas creencias religiosas, como en la actualidad podemos comprobar que el llamado culto o creencia de los ángeles, en los ángeles, pues supera a las religiones antiguas o incluso se desarrolla en ámbitos no religiosos, sino pues de creencias y de un sincretismo, como digo, comprobamos en nuestros días. Un poco antes de la pandemia, yo creo que ahorita es muy difícil que haya abiertas estas tiendas, no lo sé, no he ido por ahí por la Condesa y por otros lugares, sé que había algunas de estas tiendas de ángeles, había una esquina, ahorita no recuerdo las calles ahí cerca de ¿qué metro es? Chilpancingo, ¿sí? A 2 calles del metro Chilpancingo, ahí metido en la Condesa, en la Roma, había una esquina donde había 2 grandísimas tiendas de ángeles, ¿no? Donde pues uno podía conseguir todo lo que quisiera sobre este tema y que pues no pertenecía técnicamente esta tienda a un miembro o a una comunidad religiosa judía o cristiana o evangélica, sino pues trasciende a estos ámbitos religiosos y se da, como digo, en un ámbito de sincretismo. En el mitraísmo pasaba así y muchísimos militares bueno, había unos ritos iniciáticos, como en muchas de las religiones orientales, como también de hecho en el judaísmo y en el cristianismo hay ritos iniciáticos para pertenecer o ser miembros de estas religiones. Y la evidencia arqueológica de los llamados mitreos, o sea, templos donde se desarrolla el culto mitraico, el mitraísmo, en Roma, pues existen muchísimos mitreos, más de 70 documentados y que incluso se pueden visitar, algunas veces con visitas especiales. 4 o 5 de ellos se pueden visitar y ver esa infraestructura cultural que el rito mitraico tiene, que requiere una tina en el centro, que en el fondo o retablo de ese lugar de culto, o ábside, si queremos llamarlo así, o sea, en el fondo, donde se ubicaría el sacerdote o el ministro, está generalmente siempre el relieve en estuco generalmente o también en mármol del mito creacionista de el mitraísmo, que es el acto, el momento en el que el dios Mitra mata o sacrifica al toro y que
también está muchas veces representado a través, dentro de todo este relato de la muerte del toro, aparece por ahí un escorpión que pica clava su aguijón al toro, y que, bueno, aparecen también ahí las parejas de eones, a la izquierda o a derecha, en algunos casos, cuando el retablo de esta muerte del toro por parte de Mitra es pintada, afrescada en ese mitreo específico, como puede ser el mitreo de Barberini, de la calle de Barberini, o de alguna otra ubicación. Entonces, y solo hablamos de una de estas religiones. Los habitantes del Imperio Romano conocen el culto imperial, conocen muchos cultos, el culto a Isis, el culto a Osiris, el culto a Serapis, a Apolo, a Dionisios, cultos mistéricos y cultos orientales. Y además el judaísmo y además el cristianismo. Y lo que sabemos es, por los historiadores judíos o cristianos, que muchas personas que pertenecen a estos cultos se convierten al judaísmo y al cristianismo entre el siglo II antes de la era común y el siglo II o III después de la era común, tanto al judaísmo, porque hay muchas conversiones de romanos al judaísmo en esta época, y también al cristianismo. Pero también hay personas que practican estos cultos y se convierten al cristianismo, y también al revés. Tanto judíos o cristianos que terminan dentro de algunos de estos cultos. Entonces, para que nos podamos hacer una idea, es difícil, pero sí podemos hacer una comparación bastante cercana con nuestra realidad, donde una persona puede pasar de una fe religiosa, una creencia religiosa, a otra, y tener incluso 2 o 3 pertenencias religiosas a lo largo de su vida a uno u otro culto. En este sentido, pues, no hemos cambiado mucho con respecto a esas épocas. El platonismo tiene un auge muy grande en toda esta época también, y hay que tenerlo en cuenta porque está presente en textos y en varias ideas de los textos apócrifos o de el gnosticismo, sobre todo más hacia el siglo III, siglo IV. En este aspecto que les decía, de este tránsito de personas de un culto a otro, de una fe religiosa a otra, pues las personas son muchas veces ilustradas, tienen conocimientos teológicos, religiosos, y entonces podemos comprender más cómo la literatura judía intertestamentaria, lo que llamamos apócrifos del Antiguo Testamento y apócrifos del Nuevo Testamento, está presente en todos estos textos, luego también en Nag Hammadi, y que también existen sectas judías como la secta esenia, y dentro de la secta esenia una escisión, o sea, una ruptura dentro de los esenios que se le considera y se le llama así los hombres de Qumran. Hemos escuchado seguramente la historia de los descubrimientos de Qumran. No todos los textos de Qumran, que son cerca de 1000 textos diferentes, son textos religiosos o copias de textos bíblicos. Esto es un mito historiográfico que también conviene tener muy en cuenta. Solamente un 20%, en el mejor de los casos, de los textos de Qumran son textos bíblicos. Y muchos, o sea, el 80%, son o textos apócrifos, y esos otros textos que les decía que sobrepasan, superan la definición de texto apócrifo, y que lo podemos definir como una literatura parabíblica o literatura espiritual de ese grupo heterodoxo específico. En el caso de los hombres de Qumran, pues una secta judía antes del surgimiento del cristianismo.
sectas judías existen antes y después del surgimiento del cristianismo. Y luego también hay otros grupos que mezclan ideas, tanto judías como cristianas, que serían heréticos tanto para los judíos como a los cristianos, y a estos grupos los llamamos judeocristianos. Dentro de la literatura apócrifa, como vemos aquí, las influencias gnósticas, y ahorita vamos a encontrar las características específicas del gnosticismo, y la difusión de la llamada literatura inspirada o apostólica, en la que sí, pues ya ven como en la sesión anterior estuvimos viendo un poco de tanto Bernabé como Diogneto, y también está presente el protoevangelio de Santiago o el pastor de Hermas, los llamados oráculos sibilinos, la ascensión de Isaías y algunos otros textos que tienen mucha influencia en la gran iglesia, en la ortodoxia. Van a ser leídos como literatura espiritual, pero también tienen profunda influencia en el ámbito de las comunidades heterodoxas, en la literatura apócrifa y después en el gnosticismo. No toda la literatura, no todos los textos gnósticos son apócrifos, porque así como en el caso de Qumran, la comunidad de Qumran tiene una literatura parabíblica espiritual, podríamos decir que en el caso de los gnósticos también tienen una literatura espiritual que a veces ni siquiera es parabíblica, o en muchos casos ni siquiera es parabíblica, pero que forma parte de la fe religiosa de cada grupo gnóstico, que existen muchísimos grupos gnósticos, como hemos también mencionado. En todo esto, en todo este ámbito, tenemos que tener en cuenta aquí estos numeritos de la derecha. Ya pasamos a la siguiente lámina, como decía, que el término apócrifo tiene una acepción para nosotros de algo falso, de algo no canónico, de algo que no debe de ser leído o que es algo prohibido. Pero el término apócrifo, recordemos, y por eso lo poníamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos, bueno, aquí ya moví toda la presentación, aquí, ¿no? Apócrifón. Pero al ser un texto de Nag Hammadi, entonces un texto gnóstico, aquí lo único que sí podemos saber por este primer contacto que tenemos, es que ese término apócrifón no está definiendo algo que no se deba leer, porque ese códice de Nag Hammadi no era un texto que habían copiado los cristianos ortodoxos o los judíos ortodoxos para contestar o para criticar o para refutar las doctrinas gnósticas, sino que estamos hablando de este objeto cultural, ese códice que estamos viendo y que se logró recuperar a mediados del siglo XX, que era propiedad y texto espiritual para ese grupo gnóstico que mandó copiar o que conservó ese que hoy nosotros llamamos texto de Nag Hammadi. Entonces, eso que estamos viendo en esa imagen es una Biblia o un libro espiritual muy importante y muy significativo para las personas que lo tenían, que fueron sus, digamos, quienes lo mandaron copiar o quienes lo leían. Entonces, para ellos, apócrifo, como nosotros leemos, significa al contrario una doctrina de elegidos. Un códice de Nag Hammadi para el grupo gnóstico que lo escribe es un texto religioso, espiritual o incluso canónico. Por eso, como pone ahí el número de 3, tenemos que tener en cuenta la formación del canon bíblico dentro del judaísmo o del cristianismo, que se da este fenómeno entre el siglo I y siglo III de la era común o después de Cristo, pero a la par los grupos heterodoxos, los grupos gnósticos están formando sus propios cánones bíblicos, sus propias Biblias, sus propios libros sagrados. Entonces aquí, tanto el término apócrifo como el término Biblia
tenemos que hacerlo polisémico y aplicarlo en el campo judío y cristiano para un texto que no entra en sus Biblias, pero en el campo de los grupos heterodoxos y gnósticos, al contrario, apócrifo sería precisamente un texto sagrado para ellos. Hay que, bueno, la literatura apócrifa en general, cuando tiene relación con la Biblia, explica los vacíos del texto bíblico, generalmente en el caso del Nuevo Testamento o de los temas neotestamentarios, lo que la Biblia no dice de Jesús y de los personajes relacionados a Jesús o a los grandes protagonistas del Nuevo Testamento, que pueden ser Pedro, Pablo, Juan o los otros apóstoles. Vimos el caso de Bernabé, aunque Bernabé no es técnicamente llamado un apóstol, es el compañero de evangelización y doctrina y de apostolado, podríamos decir, de Pablo, ahí en Antioquía y después en todo ese ámbito. Después en el concilio de Jerusalén, en torno al año 50, Bernabé termina posicionándose al lado de Pedro y pareciera que incluso traiciona la amistad o la postura de Pablo, ¿no? Pero bueno, es otro tema ya más específico que tiene que ver con los orígenes exactamente. Pero bueno, entonces, en la literatura apócrifa hay que tener mucho esto en cuenta. Cada apócrifo, al irlo estudiando, si encontramos que está explicando un vacío, va muy de acuerdo con la esencia misma del texto. Muchos o casi todos los apócrifos están profundamente empapados de milagros, de aspectos fantásticos y absurdos, como el tema de el antropomorfismo o la polimorfia. En los hechos apócrifos de Juan y en algunos otros textos apócrifos, cuando en el caso específico de este texto que les digo, ya les pasaré un artículo mío también que es un análisis de estos hechos apócrifos de Juan, y ahí podrán comprobar en la descripción que hago de todo el libro. Son 100 y muchos capítulos, es un texto bastante grande, muy interesante de leer por otro lado. Y al principio aparece este tema de la polimorfia de Jesús, donde Juan describe que lo ve en un momento como a un joven, como a un viejo o como a un adulto. Y que las personas que están en ese escenario, que por otro lado es totalmente ficticio y pseudoepigráfico, no está relatando un hecho histórico, pero también las otras personas que ven a Jesús lo distinguen de diferente forma. Y esto pues tiene algún pequeño rasgos de semejanza cuando, por ejemplo, en los evangelios canónicos, en el famoso relato de Emaús, se dice que los dos discípulos que van caminando en el camino de Emaús y que los agarra la noche y llegan a una posada, van en compañía con otra persona que va caminando con ellos y no le reconocen, y es sin embargo Jesús resucitado el que va caminando con ellos. Entonces, estos aspectos están algo velados en los textos canónicos, pero profundamente desarrollados, milagros, fantasías y absurdos, en los textos apócrifos. Decíamos el tema del antropomorfismo. Las pulgas parlanchinas que se dedican a molestar a Juan, pulgas o chinches, en otro de los capítulos de Hechos Apócrifos de los Apóstoles, y que después de dialogar con ellas, pues Juan les dice: oye, estoy muy cansado, mira que por favor déjenme en paz, y creo que sí, si no recuerdo mal, vamos a ponernos a rezar y ya así nos calmamos todos. Y es la forma en la que Juan se libra de las chinches. En los Hechos Apócrifos de Pablo, Pablo
tiene toda una travesía, así como en las cartas canónicas se describen los viajes de Pablo, pues en el Hechos Apócrifos de los Apóstoles de Pablo, bueno, también en los Hechos Canónicos se describen las travesías de Pablo, pero en estas travesías apócrifas tiene Pablo, además de a una mujer, Tecla. Lo de Santa Tecla no es una cuestión mítica, no. Tecla es un personaje que está narrado, mencionado, seguramente es histórico, en los hechos canónicos que se encuentran en la Biblia, pero también aparece protagonista en hechos apócrifos. Y además de Tecla, Pablo tiene otros compañeros de camino que son, por ejemplo, un leopardo, una cabra y un león. En Ya es algunos, hora, profesor. ya es hora, ok. No. En alguno de los diálogos que el león encuentra a Pablo, porque se lo encuentra 2 o 3 veces, la forma en la que el texto nos lo relata es, Pablo le dice, que la paz esté contigo, y el león le contesta, y con tu espíritu. Los animales no solamente adquieren posiciones o posturas con respecto a los humanos, sino que son de la misma forma que hoy conocemos el universo de los superhéroes, son animales que hablan, que responden y que tienen roles de personajes secundarios en las narrativas de estos textos apócrifos. Gracias, Irán. Entonces, unos 5 minutitos, por favor, y recuperamos la sesión. Gracias.